Hace 6 años, me aferré a Hernán. Confiado en el cariño que me tenía, gasté su dinero, viví en su casa y me dejé cuidar por él, hasta volverme caprichoso y arrogante. En mis labios, siempre decía que lo amaba, pero cuando su negocio entró en crisis, fui yo quien se apresuró a marcar distancia. Dije que bajaría a comprar pan. Tomé los últimos 52 en efectivo de su cartera, y me fui sin mirar atrás. Cuando volvimos a encontrarnos, él ya era una nueva figura destacada en el mundo empresarial, alguien con quien todos querían relacionarse. Y yo, un actor de fondo, tan olvidado que nadie recordaba mi nombre. Mi jefe me ordenó brindarle una copa. Mis manos temblaron, y el vino terminó derramándose directamente sobre su cabeza. Todo había terminado. El rencor del pasado aún no se había disipado, y ya acababa de sumar una nueva ofensa. Cuando el rostro de Hernán se giró hacia mí, el corazón me dio un vuelco. La copa de vino tinto que sostenía se inclinó, y medio vaso se derramó directamente sobre él. El líquido rojo resbaló por su cabello, cruzó su mejilla, y goteó hasta empapar el traje blanco que llevaba puesto. El salón, que hasta entonces estaba lleno de ruido, quedó en silencio. Yo balbuceé, bajando la cabeza para evitar su mirada. Lo siento, no fue intencional. 6 años sin vernos. Ese rostro que incluso en mis sueños me recordaba lo que fui. Mi jefe, Javier, me empujó suavemente desde atrás. ¿Qué te pasa? Siempre tan torpe. ¿No vas a limpiarle al señor Hernán? Mientras decía eso, ya había tomado antes que yo la toalla blanca que le ofreció un camarero, y, sin llamar la atención, me protegió colocándose delante de mí. Diego es joven, dijo con tono conciliador. Acaba de salir de un rodaje y ha pasado varias noches sin dormir. No se lo tenga en cuenta. Luego mismo salgo a comprarle ropa nueva para compensar. Hernán no dijo una palabra. Permitió que Javier le limpiara el rostro con la toalla, pero su mirada seguía fija en mí, intensa, ardiente. La gente alrededor empezó a inquietarse, y no tardó en aprovechar la ocasión. Después de todo, aquella cena no era del todo inocente. Todos estaban allí para buscar inversión. ¿Quién no tenía artistas que impulsar? Menos competencia significaba más oportunidades. ¿Otra vez sacando a tu estrella, jefe Javier?, dijo alguien con burla. La empresa era nueva, pequeña. Entre Javier, yo y el resto, no llegábamos ni a 10 personas. Javier no solo era mi jefe, era también mi representante, mi asistente y hasta mi chofer. Si vas a traer a alguien, al menos trae a uno más listo. Ah, cierto, si vuestra agencia solo tiene a Diego, y su único papel conocido fue hacer de cadáver al que ni se le veía la cara. Me mordía los dedos cuando escuché que Hernán decía mi nombre, Diego. Su voz no dejaba ver si estaba molesto o no. Aunque quisiera humillarme, sería algo que yo merecía. Levanta la cabeza. Mírame. Acepté mi destino y alcé la vista. Hernán sostenía su copa y me tendía la mano. Ven. El vino se mecía suavemente con su movimiento. Su mano, de dedos largos y definidos, se veía aún más clara contra el rojo oscuro del vino. Caminé hacia él con resignación, me detuve a un paso y cerré los ojos. ¿Por qué cierras los ojos? ¿Te da miedo la gente, o las consecuencias? Miedo de verlo, eso era verdad. Podía soportar cualquier humillación, siempre que no arrastrara a la empresa conmigo. Diego, no recuerdo que fueras tan cobarde, dijo. Abre los ojos. Obedecí. Y él sonrió. Con la copa señaló al hombre que más había hablado antes. Llévale este vino y se lo tiras encima, o le respondes. Me quedé inmóvil, mirándolo con los ojos muy abiertos. Me estaba defendiendo, como tantas veces antes. Recordé cuando el orientador lo llamó al instituto. Frente a unos padres agresivos, él no cambió el gesto. Conozco a Diego, dijo entonces. No busca problemas. Si golpeó a alguien, tuvo un motivo. Si siguen insistiendo, llamamos a la policía. Revisamos las cámaras. El que tenga que pagar, que pague. Y si hay consecuencias legales, tampoco me opondré. Unas pocas frases bastaron para que los chicos heridos tiraran de sus padres y susurraran entre ellos. Cuando la verdad salió a la luz, los padres cambiaron de actitud, y empezaron a hablarle bien a Hernán. Mientras yo no saliera perjudicado, él siempre era razonable. Pero eso era antes. Ahora ya no. No me moví. El hombre al que Hernán había señalado tenía la cara roja y no podía decir ni una palabra. El mundo del espectáculo era incluso más cruel que la sociedad común. De camino allí, Javier no había dejado de hablar de Hernán.
Alguien a quien nadie se atrevía a ofender. Y a quien todos querían agradar. Si no eliges, elegiré yo por ti, dijo Hernán. Hizo ademán de levantar la mano. Lo detuve, sujetándole la muñeca. Déjalo. No era algo tan grave. Discúlpate, ordenó Hernán. Le estaba dando una salida digna. El hombre, como si hubiera recibido un indulto, se inclinó rápidamente hacia mí para disculparse, con una sinceridad impecable. Hernán dejó la copa. Los demás intercambiaron miradas, cambiaron de tema, y el incidente quedó enterrado. En realidad, Hernán nunca fue del tipo que humillara a otros con vino o insultos. Desde que lo conocí, su educación siempre estuvo por encima de la media. Yo sabía que me estaba respaldando. Antes pensé que iba a echarme el vino encima, solo porque yo tenía la conciencia sucia. Después de todo, con lo que yo había hecho, que no me estrangulara ya era prueba de su carácter. Hernán se fue con su asistente a cambiarse de ropa. Después de tanto, el vino ya se había secado en la tela. La cena apenas había avanzado un tercio. Al pasar junto a mí, me lanzó una mirada de advertencia. Diego, quédate aquí, no te muevas. No me moví. Si ya me había visto, a menos que pudiera borrar mi identidad y huir del país en ese instante, no serviría de nada esconderme. Javier por fin reaccionó y me preguntó en voz baja. Vaya, te tenías bien guardado el secreto. Conoces a Hernán y no dijiste nada. Si lo hubiera dicho antes, si hubiera sabido que Hernán estaba aquí, ni siquiera habría venido. Además, Javier casi me había arrastrado hasta el lugar. Anda, cuéntame, e insistió. ¿Qué relación tienes con Hernán? Mi relación con Hernán. Al pensarlo, los recuerdos volvieron a desbordarse. Nuestra historia se remontaba a 6 años atrás, cuando yo, en plena juventud, detuve a Hernán justo cuando acababa de bajarse del coche. Y, con toda la seriedad del mundo, le advertí, no vuelvas a venir a la universidad a acosar a mi compañero de cuarto. En aquel entonces, Hernán medía casi 1,90 m. Tenía proporciones perfectas, una presencia distinguida, y un rostro tan atractivo que imponía. A su lado, yo parecía un brote sin terminar de crecer. Por un instante incluso dudé, ¿y si era mi compañero quien se le había insinuado? Y, tras ser rechazado, ¿lo estaba acusando falsamente? Aún así, seguí hablando sin parar. En resumen, lo que se fuerza no funciona. Deja de comportarte como un raro. Con lo bien que te ves, sé una buena persona. Hernán me observó todo el tiempo, sin cambiar la expresión en absoluto, hasta que la voz del director sonó detrás de mí. Hernán, ya llegaste. ¿Por qué no entras? La reunión va a comenzar. Mi compañero apareció corriendo desde el otro lado. Diego, no es él, el pobre Hernán, al que yo había confundido con un acosador y regañado sin piedad. Escuchó mi disculpa, sonrió levemente. Acepto tu disculpa, estudiante Diego. Volver a verlo tampoco fue una experiencia agradable. Por dinero, acepté un trabajo temporal en un hotel de lujo, muy lejos de la universidad. Trabajé hasta quedar exhausto. Y estuve a punto de perder todos mis puntos de asistencia. Apenas comenzado el semestre por faltar a clases. Cuando llegó el momento de pagarme, el gerente del lobby incluso calculó como tiempo improductivo cada respiración de más que di durante el trabajo, descontándola de aquel salario ya de por sí miserable. Necesitaba el dinero. No quise ceder, y armé un escándalo. Un gerente impecablemente vestido, frente a un universitario impulsivo y colérico. Nadie me ayudó. Unas cuantas provocaciones verbales fueron suficientes para hacerme perder la poca calma que tenía. Estaba a punto de perder el control, cuando Hernán me sujetó de la muñeca. Suéltalo. Tenía los ojos enrojecidos, como un animalito acorralado. Por más fuerza que hice, no logré liberarme de su agarre. Mientras me contenía, preguntó con absoluta cortesía por lo ocurrido, y aclaró toda la situación paso a paso. Luego enumeró varios puntos que dejaban al otro en evidencia. La multitud que observaba empezó a ponerse de mi lado, y a criticar el modo de actuar del hotel. El alboroto terminó llamando al responsable. Cuando apareció, saludó a Hernán con evidente respeto. Hernán. Mi salario fue pagado sin más problemas. Era evidente que la posición de Hernán estaba muy por encima de la suya. Cuando preguntaron qué relación tenía conmigo, Hernán me miró a los ojos. Un niño de casa que no sabe cómo funciona la sociedad. Sale un poco y ya lo están engañando. Dejó al otro con la cara ardiendo de vergüenza, obligado aún a sonreír y disculparse.
Cuando Hernán volvió a hablar, su tono no cambió en absoluto. Soltó mi muñeca. Su voz fue incuestionable. Si lo tomaste de algún lugar, devuélvelo donde estaba. En mi mano tenía un cenicero de cristal, que había agarrado al azar, con la intención de estrellarlo contra el ordenador del mostrador. Te estoy hablando, Diego, ¿qué relación tengo yo contigo? Mi cuerpo se estremeció. Hernán ya había vuelto con ropa limpia, el cabello perfectamente arreglado. ¿Cómo iba a saber yo que éramos? ¿Un niño de su familia? ¿Un pariente? ¿Alguien cercano? ¿O alguien a quien quería borrar de su vida? En nuestro momento más cercano, hasta el aire que respirábamos parecía compartido. Me cuidaba casi como si fuera un niño. Lo miré de reojo, probando con cautela. Hermano, él sonrió, y me pellizcó suavemente la mejilla. Así que aún sabes llamarme hermano. Luego te vienes conmigo. No quería irme con Hernán. Cuando terminó el banquete, le hice señas desesperadas a Javier. No entendió nada. Diego, ¿tienes arena en los ojos? ¿Quieres que te los lave con suero? Estoy seguro de que Hernán sonrió, y esa sonrisa me heló la espalda. Tragué saliva y dije, Javier, ¿mañana no tengo varias audiciones? Cáncelas. Hernán dijo que él te ayudará a elegir guiones. Además, mientras fuiste al baño 10 minutos, la empresa ya fue comprada por Hernán. A partir de ahora yo seré tu representante y tu chofer a tiempo completo. ¿No estás feliz? ¿Crees que parezco feliz? Esto ya estaba completamente perdido. Subí al coche, y aún vi a Javier despidiéndose con la mano, sonriendo como si nada. Levantó el móvil, y mi bolsillo vibró. Lo saqué. Diego, con un hermano así de poderoso y no dijiste nada. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Es hermano de verdad? ¿Drama de familia rica, medio hermanos? El joven rebelde huye de casa. ¿Y el hermano mayor lo persigue y lo consiente? Huyes, él te persigue, no tienes escapatoria. ¿Pero qué estaba diciendo? Hernán se acercó, acercándome contra el cristal del coche. ¿Es tu hermano de sangre, Diego? Mi cara se puso roja al instante. Claro que no lo era, pero no me atreví a decir la verdad. Hernán volvió a su asiento, y miró por la ventana. Solo media cara suya, ya era demasiado atractiva. Detente en el próximo cruce. Bajó del coche, y caminó solo hasta la esquina. Cuando volvió, llevaba una bolsa de papel aún caliente. Enseguida, el interior del coche se llenó de un aroma dulce y reconfortante. El coche se detuvo frente a un complejo residencial de lujo. Antes de entrar, me entregó la bolsa. Sujétala un momento. La tomé, colgada de mi dedo índice. La contraseña. Eran nuestros cumpleaños. Las palmas de mis manos empezaron a sudar. Sentía que abrir esa puerta era un peso que no podía soportar. Era igual, exactamente igual, a la casa que tuve con Hernán. Incluso las marcas en las cortinas, dejadas por las uñas del gato, estaban allí. Los vasos sobre la mesa, medio llenos, 2 de cristal, uno suyo y uno mío. Por supuesto, sabía que esa media taza de agua no era la que dejé años atrás por nervios. También sabía que este hogar era una réplica. Había huido muy lejos, de norte a sur, solo para esconderme de Hernán. ¿Por qué te quedas ahí parado? ¿Ya no reconoces tu casa? Me cambié los zapatos, y me quedé inmóvil en la entrada. ¿Por qué es todo igual? Cada pequeño detalle era idéntico al pasado. Recrear un lugar así debió costarte mucho esfuerzo. Se quitó el abrigo, y se apoyó en el sofá. No es uno solo. Desde que te fuiste, cada vez que llego a un lugar, te dejo un hogar. Diego, tú lloras con facilidad. ¿Qué harías si no encuentras dónde volver? Cerré los ojos, temiendo que las lágrimas cayeran. Una vez, le causé problemas a Hernán, y me hizo reflexionar en el pasillo, mientras él entraba y cerraba la puerta. No pasaron ni 10 minutos, antes de que llorara tanto, que los vecinos preguntaban en el grupo, ¿quién estaba golpeando a un niño? Abrió la puerta, y me metió dentro. Pensé que ya no me querías, que no me dejarías volver a casa. Yo había hecho algo mal, y aún así tenía que consolarme. Desde entonces, por muy absurdo que fuera el problema, nunca volvió a dejarme afuera. ¿Qué traes ahí? Dámelo. Se lo entregué, y lo vi sacar de la bolsa. Un boniato asado aún caliente. No me miró. Con mucha paciencia, empezó a pelarlo. Hernán, lo llamé. No respondió. Hermano, seguía sin responder.
Ni siquiera levantó la cabeza. Con buen juicio, me fui a un rincón y me quedé de cara a la pared. Cuanto más pensaba, más ganas tenía de llorar. ¿Cómo había terminado Hernán llevándome de vuelta? Y yo también, con 2 piernas para huir, y aún así lo seguí sin pensar. Aquella escena se parecía demasiado a la primera vez que regresé a casa con él. Mi compañero de cuarto y yo por fin habíamos atrapado a aquel pervertido. En un descuido, lo golpeé y le abrí la cabeza. No tenía padres ni familiares. La única persona a la que podía llamar familia era una abuela vecina que estaba hospitalizada. No tuve otra opción que llamar a Hernán. La tarjeta era la que me había dado la última vez, en un restaurante. El policía miró la tarjeta que le entregué. Si tienes familia, ¿por qué no lo dijiste antes? La llamada fue a Hernán. El policía me observó y dijo: tu hermano está en la comisaría. Tras colgar, me dijo: tu hermano viene de inmediato. Dice que no tengas miedo. Cuando Hernán llegó, la policía se lo llevó aparte. No supe de qué hablaron. Al salir, me dijo: primero ven conmigo a casa. De vuelta allí, frente a frente, me habló con calma. Yo cubriré los gastos médicos de la abuela. Tu matrícula y tu manutención corren por mi cuenta. Tú concéntrate en estudiar. Luego añadió: ahora levántate. Ve a la esquina y piensa en que te equivocaste hoy. Murmuré: ¿por qué? Porque dijiste que yo era tu familia. Y delante de la policía me llamaste hermano. Más tarde le pregunté por qué se hacía cargo de mí. Respondió: eres igual que mi sobrino, el que se fue de casa y no sé dónde se metió. Siempre dando problemas. Aquel yo, problemático, tardó 2 horas esa noche en darle la respuesta que quería. Haberme puesto en peligro. Las lágrimas caían una tras otra. ¿Por qué lloras?, preguntó. Ven, siéntate. No dije que te fuera a castigar. Sollozando, me senté en el sofá frente a él. No pasaron ni 5 minutos. El boniato asado estaba ya en un plato, hasta con cuchara preparada. Diego, ¿qué fue lo que te pasó entonces? ¿Alguien te amenazó? Negué con la cabeza, llorando sin control. No, es que vi que tu empresa estaba a punto de quebrar, y pensé que tú ya no. Diego, me interrumpió, te enseñé a no mentir. La abuela del vecino apenas tenía para comer, y aún así te dio de comer. Cuando enfermó, vendiste la casa para ayudarla. Siendo tan joven, te fuiste a trabajar. Y ahora me dices que te fuiste porque mi empresa tenía problemas. Hernán no me regañó, nunca lo hizo. Durante los años que estuve con él, me había acostumbrado a ser caprichoso. Sus únicas exigencias eran simples: no romper la ley, no salir herido, no mentir. Todo lo demás, me lo permitía. Cuando me equivocaba, me explicaba las cosas con paciencia. Si reincidía, esquina y reflexión. Jamás alzó la voz. Si no quieres hablar, no hables. Con que hayas vuelto, es suficiente. Haré como si te hubieras perdido comprando pan. Y recién ahora encontraras el camino de regreso. Me pasó el pan. Come conmigo, luego te bañas y duermes. Las manos me temblaban. El pecho me dolía tanto, que casi no podía sostenerlo. Las lágrimas no paraban. Lo siento, Hernán. Lo siento, por haberte abandonado justo cuando más lo necesitabas. Lloré hasta quedarme sin aliento. Él apenas dio un bocado al pan, y luego me llevó a lavarme la cara. La toalla tibia cubrió mis ojos. Aunque yo había crecido, él seguía siendo medio cuerpo más alto que yo. Con calma, me palmearon la espalda, sosteniéndome contra su pecho. Lo abracé por la cintura, aferrándome a él. Con la voz rota, pregunté: ¿por qué eres tan bueno conmigo, cuando yo no lo merezco? ¿A quién traje conmigo? Yo mismo lo malcrié y yo mismo lo cuido. Diego, no tengas miedo. 2 habitaciones. Hernán no se fue, hasta asegurarse de que ya no lloraba. Me tumbé en la cama, incapaz de dormir. Después de dejarlo, dormí en literas, en la calle, en cuartos sin ventanas, con puertas rotas y goteras. Y siempre pude dormir. Ahora que había vuelto, aunque todo era igual que antes, no podía pegar ojo. Una y otra vez, revivía el día en que me fui. Hernán estaba exhausto en el sofá. El teléfono no había dejado de sonar en 2 días. Le pregunté qué pasaba. Solo dijo que eran problemas menores de la empresa. Mintió. Nada menor, lo dejaba así. Yo estaba entre sus piernas, mirándolo desde abajo. Fruncía el ceño, pero aún así me acariciaba la cabeza. Lo abracé por la cintura y me acerqué a él. Señaló el auricular,
estaba en una llamada. Yo no cedí, lo miré fijamente. Nunca pudo negarse a mí. Tapó el micrófono y me dejó estar allí. Muy bajito le dije, Hernán, te quiero muchísimo, de verdad, muchísimo. Pero en su momento más difícil, no solo me fui, le mentí diciendo que iba a comprar pan. Y me llevé los últimos 52 que tenía en la cartera. Yo era así de malo. Y él seguía siendo así de bueno. Otra vez sentí ganas de llorar. Abrí la puerta de su habitación. Con la almohada en brazos. Me vi patético. Puede que llueva luego. Me da miedo. Quiero dormir contigo. Era mentira. No iba a llover en toda la semana, como cuando me gustaba. Y temía que me rechazara. Buscaba cualquier excusa para quedarme a su lado. Si alguien se le acercaba, yo lo estropeaba todo. Si bebía de más, me aprovechaba para besarlo. Y al día siguiente le exigía responsabilidad. Él entendía mis pequeñas intenciones. Y nunca las dejaba al descubierto. Está bien. Extendió la mano. Y yo me lancé a su cama. Me acurruqué junto a él. Eso era lo que conocía. Hermano, lo llamé. Te he echado mucho de menos. Rió suavemente. Y me abrazó con más fuerza. Siempre usas ese truco. Cuando haces algo mal. No era un truco. De verdad lo extrañaba. Un rato después, dijo en voz baja. Yo también te he echado de menos. Tras la adquisición por parte de Hernán, la pequeña empresa despegó de la noche a la mañana. Y yo, un completo desconocido, sentí por primera vez lo que era recibir guiones sin parar. 100, 200, era imposible decidir. Javier chasqueaba la lengua a mi lado. Hernán ya dejó claro que, el guión que te guste, ese guión no invierte. Antes íbamos puerta por puerta y ni audiciones nos daban. Ahora son ellos los que vienen a buscarte. Incliné la cabeza. ¿Eso no costará muchísimo dinero? Después de todo, yo ya había gastado bastante de su dinero antes. Volví a casa cargando un montón de guiones. Hernán estaba cocinando. Durante los años que me cuidó, yo casi no probaba comida de fuera. Nada sabía mejor que lo que hacía él. Luego me volví más conformista. Con tener algo para comer era suficiente. Tenía la cabeza en otra parte. Y comía con desgana. Aplasté el tercer trozo de pan. Cuando Hernán retiró mi plato. Si no tienes hambre, no comas. No desperdicies la comida. Era una de sus costumbres. Él siempre tenía hábitos. Que yo nunca había conocido. Cosas que parecían nacerle de los huesos y la sangre. Distinguido y cautivador. El pan aplastado. Lo pasó a su propio plato. El arroz empapado en salsa. También se lo sirvió él. Cuando el plato volvió a mis manos, había arroz nuevo, pan intacto, verduras verdes. Y un filete en su punto. Come primero. Luego hablamos. Me miró de reojo. Si sigues jugando con la comida, no comas. Total, al mediodía tampoco comiste, me delató Javier. Traidor. Noté que Hernán estaba un poco molesto. Yo podía meterme en problemas si no se enfadaba. Podía fastidiarlo y tampoco. Incluso huí durante tanto tiempo y nunca lo vi enojarse. Pero no comer. Eso sí le molestaba. O mejor dicho, cualquier cosa que descuidara mi salud lo enfadaba. Me terminé el plato y lo miré con ojos expectantes. ¿Querías decirme algo? Me acerqué de inmediato. Sí, no quiero ser protagonista. Soy nuevo, no quiero tanto foco. No quiero llamar tanto la atención. Al principio entré al mundo del rodaje, porque pagaba rápido. Hacía de cadáver. 4 escenas al día, 400 por escena, y comida incluida. Javier me fichó entre un montón de cadáveres, diciendo que tenía talento. En realidad, yo estaba dormido. Puedes decidirlo tú, dijo Hernán. Mira si hay algún papel que te guste. El tamaño no importa, con que te guste basta. Mañana llegará el equipo profesional que organicé. Pregunta su opinión y luego filtra otra vez. Me apoyé a su lado. A mis pies, guiones clasificados por montones. Hernán sostenía la tableta, leyendo datos y documentos, que yo nunca había entendido. Hernán, ¿esto te hará gastar mucho dinero? Conmigo, el dinero se había vuelto un tema sensible. ¿Estuviste distraído toda la noche solo por eso? No será tanto. Además, esto es inversión. ¿Quién sabe? Quizá algún día Diego se haga famoso. Y entonces la empresa y yo dependamos de ti. Sabía que me estaba consolando. Aún así, me hizo feliz. Entonces, todo mi salario será para ti. Un momento después, pregunté con cautela. Hermano,
¿Has hablado últimamente con Óscar? ¿Por qué? ¿Lo echas de menos? La esquina dura de un guión. Me rozó la muñeca con un dolor punzante. Parpadeé, bajando la cabeza. No, no. Tras escoger y descartar, solo firmé 3 o 4 proyectos. Uno de ellos requería escenas reales. Suspendido con arneses sobre un acantilado. Hernán lo rechazó sin dudar. Ordenados por calendario, el primero en rodarse era un drama romántico. Interpreté al segundo protagonista masculino, terminé en poco más de medio mes. Una semana de descanso. Y luego otro rodaje. El ritmo era perfecto, ni demasiado agotador, ni tan relajado como para perder el estado. La segunda producción se filmaba en la ciudad. Siempre que Hernán tenía tiempo, iba al set a acompañarme. Una escena era en Navidad. Subido a una escalera, colgaba estrellas en un enorme árbol. Las luces en forma de estrella, de un naranja cálido, parpadeaban en mis manos, mientras las colocaba en la punta. Al girarme, vi entrar a Hernán. Aún no había formado la sonrisa, cuando vi a la persona detrás de él. Gabardina color camello, actitud despreocupada, un brazo apoyado sobre el hombro de Hernán. Cualquiera habría entendido que su relación no era común. Esos ojos alargados se cruzaron con los míos, fríos como un lago helado, me congelaron poco a poco. Di un paso atrás. La escalera quedó en el vacío. Caí sobre la colchoneta. No era ni 1,5 metros. Javier aún me sostuvo. A esa altura ni siquiera hacía falta protección. Fue Hernán quien la había exigido. Antes, cuando él no estaba, yo cambiaba bombillas subido a una silla, y terminé dislocándome el brazo. Fui llorando al hospital. Y Hernán me dejó 3 días en frío. Las luces no tuvieron tanta suerte. Salieron volando. Y se estrellaron contra el suelo de madera. Rodaron un par de veces. Las pequeñas bombillas parpadearon, hasta apagarse por completo. No me atreví a mirarlo. Sonreí con torpeza. No pasa nada. Perdí el equilibrio. Durante la comida, no me atreví a levantar la cabeza. Hernán me observaba. Óscar también. Su voz sonó como siempre. ¿Cuánto tiempo, Diego? Me estremecí. Y volqué el vaso de agua. Perdón. Iré al baño un momento. Me lavé la cara varias veces. Seguía sin estar claro. Las manos no dejaban de temblar. Al levantar la vista, Óscar estaba detrás de mí, sonriendo apenas. Su tono era gélido. ¿Todavía te atreves a aparecer junto a Hernán? ¿Por qué te fuiste entonces? ¿Quieres que se lo cuente yo? Que vea como ese niño bueno, que siempre menciona, lo vendió sin dudar. Apreté los puños. No lo vendí. Podría venderme a mí mismo antes que a Hernán. Tú me obligaste a dejarlo, a herirlo. Óscar me miró de arriba abajo. ¿El dinero que te di no lo tomaste, o no lo usaste? Lo tomé, y lo usé. Mi voz se apagó. Te lo devolveré, con intereses. Ni un centavo menos. Diego, no conoces a Hernán. Crecí con él. A quien lo traiciona, no le da segundas oportunidades. Ahora te deja quedarte, porque no sabe que lo cambiaste por dinero. No destruyas lo poco que queda de afecto. Cuando veas lo implacable que puede ser, te arrepentirás de no haberte ido antes. El agua resbalaba por mis mejillas, y caía al suelo. La ropa se me empapó casi por completo. Diego, concluyó, Hernán no es alguien a quien puedas aferrarte. La ropa estaba empapada, pegada al cuerpo, un poco fría. Cuando regresé a mi sitio, Hernán ya tenía el abrigo en las manos, y me lo colocó sobre los hombros. Vámonos a casa primero. Óscar quedó atrás. Su tono llevaba un dejo de burla. ¿No me invitas a sentarme en tu casa, Hernán? Aquí no conozco a nadie. La casa es pequeña, respondió Hernán con calma. Te he preparado un lugar mejor. Alguien vendrá por ti en un momento. Hernán tomó mi mano. La envolvió por completo en la suya, dejando apenas asomar la punta de mis dedos. No hablamos durante todo el trayecto. Miré por la ventana. El paisaje retrocedía con rapidez. En el vidrio se reflejaba el rostro de Hernán. Se frotó el entrecejo, y cerró los ojos para descansar. Extendí el dedo, y, poco a poco, dibujé su perfil sobre el cristal. Cuando terminé por 5ª vez, el coche se detuvo. Habíamos llegado. Después de ducharme y cambiarme, quise huir directo a mi habitación. Diego, ¿no tienes nada que decirme? Hernán no me miró. En todo el día no lo había hecho. Si no notaba que estaba enfadado,
Entonces era un completo idiota. Hoy no fue a propósito. La próxima vez no me distraeré. No volveré a lastimarme. ¿Eso es todo? Asentí. Eso es todo. Entonces duerme temprano. Entró a su habitación. Y cerró la puerta. Ni siquiera quedó su espalda a la vista. Intenté abrir su puerta. Estaba con llave. Antes y ahora, Hernán siempre era quien daba más. Cuando estudiábamos, los demás usaban el último modelo de iPhone. El mío era tan viejo, que desbloquearlo dependía de la suerte. 2 llamadas suyas que no respondí. Esa misma noche, un teléfono nuevo apareció junto a mi cama. Hubo un tiempo en que me obsesioné con las figuras de colección. Me quedaba despierto esperando lanzamientos, con ojeras como un panda, y aún así siempre me faltaban algunas. Hernán se fue de viaje. Cuando regresó, los espacios vacíos de mi vitrina estaban completos. Después de que mis padres fallecieron, crecí a la deriva. Comía una vez y olvidaba la siguiente. Así me gané una gastritis. Cuando no atacaba, nada pasaba. Cuando lo hacía, el dolor era insoportable. Vomité medicamentos. Arranqué vías de suero. Nada me entraba. Si vomitaba en el suelo, Hernán limpiaba. Si arrancaba la aguja, Hernán me abrazaba. Me rodeaba con un brazo, con una mano sujetaba la mía, con la otra resolvía asuntos de la empresa. La comida que él hacía era lo único que no me hacía vomitar. Cuando no tenía tiempo para cocinar, puso una pequeña olla en la oficina. Durante un mes entero, preparó sopa sin falta. Calculaba la hora exacta, para que el asistente me la llevara. Él no comía, pero se aseguraba de que yo sí. Y ahora, ya soy grande. Los guiones los revisó página por página. Las historias que me gustaban, él las invirtió. La empresa era suya. Cientos de personas, en apenas meses, giraban en torno a mí, empujándome con firmeza hacia arriba. En las visitas al set, si veía a otros artistas con ropa de lujo, se giraba y mandaba prepararme lo mismo. El amor de Hernán siempre era digno, en cualquier circunstancia. Yo no llevaba nada conmigo, solo la pulsera en mi muñeca, la que él me puso hace unos días. No era de ninguna marca famosa. Dijo que al verla pensó en mí, y la compró. Él mismo me la abrochó. Abrí la puerta. La habitación estaba envuelta en la noche. La luna colgaba alta, derramando una luz suave. No sentí el frío de la luna. La sentí amable. La mano en el picaporte. Solo tenía que girarlo, dar un paso afuera. Y no volvería a ver a Hernán jamás. A la persona que mejor me trató en este mundo. Mejor incluso de lo que yo mismo me traté. Un paso sencillo. Dudé tanto tiempo, que creí que el mundo se había detenido. Pero en realidad, solo fueron 10 minutos. Abrir y cerrar la puerta. Tomó un segundo. Las lágrimas cayeron. En un instante. Sin expresión alguna, las lágrimas seguían cayendo, una tras otra. El lugar donde estaba de pie, se convirtió en un pequeño charco, lleno de mi apego, y de mi dolor. Ya no pude mover los pies. Un número desconocido. Un mensaje. 5 minutos. Si no bajas, le envío las pruebas a Hernán. Entonces mejor se lo digo yo. Si había una condena, debía dictarla a Hernán. Nadie más. Tenía ese derecho. Volví a abrir la puerta. Hernán estaba sentado en el sofá, la cabeza baja. Aún llevaba la ropa de hoy. No podía ver su expresión. La sombra, alargada por la luna, lo hacía verse solo y triste. La empresa ya está a tu nombre. He dejado suficiente dinero en la cuenta, Hernán. Lo interrumpí. No quiero el dinero. No estoy contigo por el dinero. Levantó la cabeza. Tenía el rostro lleno de lágrimas, mirándome sin comprender. Lo sé. No quieres dinero. Tampoco me quieres a mí. El teléfono no dejaba de vibrar. Sus lágrimas ya me habían destrozado por completo. Saqué mi móvil. La vista borrosa. No me dejaba leer bien las amenazas. Díselo tú a Hernán. Todo. Estoy justo delante de él. ¿Hace falta? Yo mismo lo confieso. Estoy con Hernán. Sube y estrangúlame tú mismo. Arrojé el teléfono al rincón. Se rompió en pedazos. Casi me arrastré hasta Hernán. Para secarle las lágrimas. Estaba helado. Todo su cuerpo, helado. Hernán, me equivoqué. Voy a decírtelo todo. Hernán. Me incliné, y besé sus ojos. Dame una oportunidad. Déjame explicarlo, ¿sí?
El teléfono de Hernán también sonaba. En la pantalla, Óscar. El tono era el mismo de hace años. El que yo había grabado. Hernán, ¿alguien te busca? Ven a ver. La voz dulce era la mía. Él siempre se concentraba tanto, que ningún tono funcionaba. El teléfono podía sonar sin parar, y no lo oía. Pero si yo golpeaba la puerta suavemente, él sí. Extendí la mano, para colgar. No me detuvo. 3 años atrás, la empresa de Hernán tuvo problemas. Óscar vino a buscarme. Ya no era amable. Deja a Hernán. Yo cubro el déficit. Levanté la vista, confundido. Aquellos ojos antes cálidos, ahora brillaban con frialdad. Óscar, Diego, sin Hernán. Ni siquiera mereces aparecer frente a mí. Quiero que lo dejes. Su empresa está en graves problemas. Solo yo puedo ayudarlo. Si te vas, lo salvo. Si te quedas, míralo perderlo todo por tu culpa. Hernán era tan bueno, ¿cómo podía perderlo todo? Volví a casa. Hernán estaba hipotecando activos, propiedades, locales, extendidos sobre la mesa. No se giró. Te hice sopa. Lávate las manos y come. Ya pagué el hospital de la abuela. Y tu matrícula. Te transferí dinero para gastos. La próxima semana tienes exámenes. Te dejé los puntos clave en el escritorio. La sopa sabía a Hernán. La bebí toda. No quería soltar el cuenco. En la bolsa. Tenía la lista del médico. Había opción de cirugía. Era cara. En circunstancias normales, se lo habría pedido a Hernán sin dudar. Conmigo, nunca fue tacaño. Fui yo quien buscó a Óscar. Frente a mí, le transfirió una gran suma a Hernán. Vi el mensaje de confirmación. Y entonces hablé. Quiero dinero. Óscar, 1 millón. Me iré esta misma noche. Era para la cirugía de la abuela. Y su recuperación. La burla en sus ojos se intensificó. Transfirió sin dudar. Hazme un favor. Roba todo el efectivo de Hernán. Deja una nota. Así que tomé su último dinero. 52. Y me fui. Con eso en el cuerpo. Durante más de 3 años. Sin atreverme a gastar ni una moneda. Era lo único que tenía de Hernán. Debía llevarlo conmigo. Día y noche. Óscar me envió lejos. Ni siquiera me dejó el teléfono que Hernán me había comprado, ni las fotos que teníamos. El millón no se había acabado. Cuando la abuela falleció, ahorré, trabajé, hice todo lo que pude, solo para reunir el dinero, y devolvérselo a Óscar. ¿Autoengaño? Quizás. Cambié a Hernán por 1 millón. Esa es toda la verdad. Yo sabía cuál era la relación entre Óscar y Hernán. Amigos desde la infancia. Crecieron juntos. Entre Óscar y yo, ¿quién era más importante para Hernán? No me atrevía a apostar. Me aferré al borde de su pantalón. Lo que digo es verdad. Hernán, perdóname. No quería dejarte, pero tampoco quería que te quedaras sin nada. Hernán, no quiero separarme de ti, ni antes, ni ahora. Nunca quise separarme de Hernán. Sus pantalones quedaron empapados con mis lágrimas. Le agarré la mano sin atreverme a soltarla. Mis lágrimas, con Hernán, siempre habían sido infalibles. Siempre lograban que cediera. Hernán nunca había llorado. No sabía que sus lágrimas me romperían el corazón. Hernán, ya no volveré a escaparme a escondidas. Te lo contaré todo. Pronto ahorraré suficiente dinero. ¿Todavía le debes algo a Óscar? Yo lo pagaré. No me abandones. No huiré. Creceré. Te cuidaré. Me esforzaré. Hasta convertirme en alguien que esté a tu altura. Hernán, no puedo vivir sin ti. Solo te tengo a ti. Desde abajo, Óscar gritaba el nombre de Hernán. Con rabia, casi con desesperación. El cielo comenzaba a aclarar. La mano de Hernán empezó a recuperar el calor. Con suavidad, me acarició el rostro. Voy a salir un momento. Yo también. Hernán me miró. Vuelve a tu cuarto. Duerme. No vayas a ningún lado. No pude dormir. Me di vueltas una y otra vez. Ya no me quedaban lágrimas. Abracé su almohada. Abracé su ropa. Me hice un ovillo. Y aún así no sentía seguridad. La habitación se llenó de luz. Hernán regresó. Lo miré con súplica. Se duchó, se cambió, y se acostó. Me acerqué por detrás, y lo abracé. Hermano, por favor, no me ignores. Hernán se giró para mirarme de frente. Yo quise apartar la mirada por instinto. Diego, mírame.
El cansancio en su rostro era evidente. Nunca lo había visto tan agotado. ¿Sabes por qué Óscar estaba tan desesperado? Negué con la cabeza. No lo sabía. Porque él entiende mejor que tú lo importante que eres para mí. ¿En qué momento te hice sentir que eras menos que él? En esta casa, tú haces lo que quieras. Él nunca ha cruzado esa puerta. Todo lo que hemos compartido, en casi 30 años de amistad, nunca lo hice con él. Diego, ¿de verdad le crees todo lo que dice? ¿Que iba a quebrar? ¿Que ya no podía? ¿Que no te quería? ¿Que no podía cuidarte? Me cubrió la cabeza con la manta. No me mires así, duerme. Él no volverá. También fue culpa mía. No te di suficiente seguridad. Que no vuelva a pasar, Diego. Si vuelves a escaparte, ni sueñes con entrar a mi habitación. Mi respiración se llenó de su aroma. Incluso enfadado, me rodeaba con los brazos. Su mano palmoteaba mi espalda, calmándome. Entonces, si hago algo mal, ¿puedo volver a casa? Mientras no sea algo ilegal. Y no te lleve la policía, Diego siempre puede volver a casa. Nunca volví a ver a Óscar. Después del año nuevo, las series en las que participé se estrenaron una tras otra. No fueron grandes éxitos, pero Hernán tampoco perdió el dinero invertido. La empresa firmó a varios novatos con potencial. Javier se convirtió oficialmente en manager, rodeado de gente que lo llamaba Javier. Ya no hacía falta invertir a ciegas. Los guiones llegaban solos. El tiempo pasó rápido. Recibí una entrevista pequeña. Hablé del nuevo drama, del futuro. La conversación giró hacia Hernán, el dueño de la empresa. Nunca oculté nuestra cercanía. Cuando preguntaron por nuestra relación, lo pensé un momento. ¿Familia? ¿Hermano? ¿Amante? Miré a la cámara. Sabía que Hernán no se perdería la transmisión en vivo. Hernán es mi familia. Y también es la persona que amo. La presentadora se quedó helada. Después supe que esperaba una respuesta del tipo: mi mentor, agradezco a la empresa. Algo así. Mi sinceridad la tomó por sorpresa. Parpadeé, inocente. Los actores también pueden enamorarse. Nadie dice que no se pueda. Mientras no sea ilegal, se puede. Al volver a casa, Hernán aún no había llegado. Lo llamé. ¿Cuándo vuelves? Hoy llegaré un poco tarde. Duerme primero. Un poco decepcionado, dejé los 2 tomates en la mano. ¿Está bien? ¿Abriste el refrigerador? ¿Tienes hambre? Negué con la cabeza. Recordé que no podía verme. Y añadí, no, es que pensé que quizá tendrías hambre. Quería hacerte fideos con tomate y huevo. Si no tienes tiempo, voy de regreso. En media hora estoy en casa. Lavé los tomates. Los corté en trozos pequeños. Y los salteé con huevo. Agregué agua. Hasta que el caldo quedó espeso. Javier me escribió. Me limpié las manos y abrí el mensaje. Diego, te hiciste viral. Mira tus redes, explotaron. ¿No dijiste que Hernán era tu hermano? Mis seguidores pasaron de cientos de miles a millones. Todo porque confesé frente a cámara mi relación con Hernán. Había de todo. Apoyo, críticas, espectadores curiosos. Cuando el caldo estuvo listo, eché los fideos. Espolvoreé cebollino por encima. Hernán regresó. Traía el frío del final del otoño. Nos abrazamos, nos besamos, intercambiamos el aliento. Los fideos estaban a la temperatura justa. Lo miré comer. Un cuenco pequeño, vacío hasta el final. Después se puso el abrigo otra vez. ¿Vas a salir? Sí, respondió mientras se cambiaba los zapatos. Tengo varias reuniones internacionales. Entonces, ¿para qué volviste? Se acercó y me abrazó, como si fuera lo más natural del mundo. Para comer tus fideos. Besó mi frente. Mañana entras al rodaje. Otra semana sin vernos. Cuando termines, vuelve pronto. Asentí. Tú también. Lo acompañé abajo, sin ocultar que íbamos de la mano. Bajo la luna suave, nuestras sombras se alargaron. Siempre hay quien vuelve tarde. Siempre hay una luz encendida esperándolo. Extra el amor a primera vista de Hernán. La primera vez que alguien señaló a Hernán y lo llamó pervertido, fue Diego. Diego era tan ingenuo, que, después de regañarlo con toda seriedad, todavía le aconsejó que se reformara pronto y fuera una buena persona. Cuando se dio cuenta de que se había equivocado de persona, se puso rojo de inmediato, y se disculpó con tanta sinceridad, que casi parecía dispuesto a arrodillarse. La segunda vez que se vieron, Diego se lanzó como un ternero testarudo. Hernán casi no logró sujetarlo.
La tercera vez, terminaron directamente en la comisaría. El verdadero acosador sí fue atrapado al final, y además salió herido. Hernán pagó 5.000. Y en la policía se enteró de la situación familiar de Diego. Huérfano, vivía solo. Había comido varias veces en casa de una vecina anciana. Cuando la mujer enfermó, Diego vendió la casa para pagar el tratamiento. El único recuerdo que le habían dejado sus padres. Lo vendió. ¿Y cómo lo sabía la policía? Los hijos de la anciana pensaron que Diego le había quitado dinero a la vieja, y llamaron a la policía. Cuando supieron la verdad, todos desaparecieron. Solo quedó Diego. Ni siquiera podía mantenerse a sí mismo, y aún así cuidaba de una anciana enferma. Hernán se lo llevó a casa. ¿Por qué? Hernán pensó que quizá era la primera vez en su vida que veía a alguien tan limpio por dentro. Un rostro infantil, llorón, con pequeñas intenciones ocultas, que los ojos traicionaban por completo. Una persona así, aunque hubiera 10 Hernán, todos podrían mantenerlo, pero el amor, solo podía dárselo a uno. Hernán cuidó de Diego con dedicación. Lo dejó hacer travesuras, cedió ante su carácter, aceptó sus defectos, y valoró su bondad. Diego no era muy listo, pero era bueno, torpe y sincero. Cada vez que causaba problemas, se volvía lastimoso al instante. En cuanto lo llamaba hermano, Hernán ya no podía enfadarse. Salvo en cuestiones de principios, lo dejaba hacer lo que quisiera. Incluso cuando Diego se metió en su cama, lo aceptó. Hernán, en realidad, tenía una fuerte obsesión con la limpieza. Diego se la curó. Cuando Diego lo besó por primera vez, Hernán lo tuvo muy claro. No se apartó. Vio en su rostro esa expresión traviesa. Besaba fatal. Y además provocaba. Hasta que Hernán lo dejó tranquilo. Luego, Diego dejó una nota. He encontrado a alguien más rico. Adiós. Diego se fue. Hernán pensó que, cuando lo encontrara, iba a darle un par de palmadas bien merecidas. Lo había consentido demasiado. Por eso se atrevía a todo. Jamás creyó esa excusa absurda. Al principio pensó que Diego había causado problemas. Y se estaba escondiendo. Ya lo había hecho antes. Faltó a clases por miedo a que lo regañaran. Y no volvió a casa durante 2 días. Hernán nunca lo castigaba en exceso. Con solo una mirada, Diego ya se asustaba. No aguantaba ni 3 horas de castigo. Antes de ponerse a llorar, Hernán creyó que, pasara lo que pasara, Diego volvería a casa. Sabía que no lo habían maltratado, o alguien lo estaba amenazando, pero esa vez se fue. Durante 3 años, Hernán empezó a cuestionarse si había sido demasiado estricto, o si no se había preocupado lo suficiente. Cuando se reencontraron, lo primero que recibió fue una copa de vino en la cabeza. Cualquiera habría pensado que era un enemigo buscándolo. Diego no quería decir la verdad. Hernán esperó, compró el pan, lo comieron juntos, como si Diego solo se hubiera perdido. Y ahora, por fin, hubiera vuelto a casa. Hernán también se preguntó qué era exactamente lo que le gustaba de Diego. Pensó y pensó. Le gustaba su sinceridad, su bondad, le gustaba la confianza absoluta que le daba, le gustaba que no fuera retorcido ni complicado, le gustaban sus ojos limpios y claros. Las virtudes de Diego no se podían resumir en unas pocas frases, como aquel primer encuentro, frente a la puerta del colegio, cubierta de hojas de plátano, un inicio exagerado, casi como de drama romántico. Las personas destinadas a encontrarse, siempre se encuentran, y quienes están destinados a amarse, tarde o temprano, se aman. Si tuviera que definir esta historia con una sola palabra, sería culpa. No es solo una novela de amor. Es una historia sobre huir, sobre equivocarse, y sobre volver cuando ya es demasiado tarde. Lo que más me gustó del libro no fue el drama ni los giros extremos, sino la forma en que retrata una relación desigual. Uno ama dando todo. El otro ama, pero desde el miedo. Hernán no es perfecto, pero su amor es constante, silencioso, casi terco. Nunca grita, nunca exige. Siempre espera. Y eso, para mí, es lo más doloroso del relato. Diego, en cambio, es real. Egoísta a ratos, cobarde en momentos clave. Pero también frágil, sincero, humano.
No se va porque no ama. Se va porque cree que amar no es suficiente. Si tengo que señalar un punto débil, diría que algunas decisiones del protagonista pueden resultar frustrantes para el lector. Hay silencios que se alargan demasiado, y heridas que pudieron evitarse con una sola verdad. Pero quizá ese sea el mensaje. En la vida real, la gente no siempre elige bien. Y el daño más profundo no siempre nace del odio, sino del miedo. Este libro no pregunta ¿a quién amas? Sino ¿te atreves a quedarte? Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Diego merecía una segunda oportunidad? ¿O Hernán fue demasiado indulgente? ¿Tú habrías esperado? ¿O habrías cerrado la puerta? Te leo en los comentarios. Gracias por escuchar hasta el final.